Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Que Dios los bendiga. Estamos aquí justo para empezar nuestro servicio de adoración a nuestro Dios, al único, aquel que merece toda la honra y toda la gloria. Mi saludo a todos ustedes que están aquí presentes. Que Dios los bendiga. Vamos a cantar y honrar a nuestro Dios. De la misma manera, nuestro saludo a todos nuestros hermanos y amigos que se están conectando de diferentes lugares. Desde aquí un abrazo y un deseo que Dios les guarde y que Dios les bendiga de una forma muy especial. Hoy es el Día del Señor. Es el día que el pueblo del Señor, que el pueblo cristiano se reúne en diferentes lugares para alabar, para cantar y para escuchar de la palabra de Dios. Y nosotros también lo vamos a hacer aquí, con todos ustedes, como con todos aquellos que nos están viendo. Y vamos a ponernos de pie y vamos a tener una oración. Vamos a orar, vamos a invocar el santo nombre de nuestro Dios, el Dios de amor, el Dios que siempre está velando por cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Estamos aquí para honrarte, para adorarte, para una vez más expresarte con todo nuestro corazón, nuestra gratitud, nuestro reconocimiento, nuestro canto y nuestra expresión de victoria, porque en Jesucristo somos más que vencedores. Bendícenos, guíanos y te rogamos, Señor, que tú bendigas a cada persona. Tú conoces a cada uno, conoces su necesidad y, Señor, tú eres grande para resolver, grande para atender, grande para hacer tu obra. Por eso, Señor, oramos agradecidos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos entonces a cantar. Vamos a cantar con entusiasmo, con alegría, sabiendo que Dios está aquí. Alabemos a nuestro Señor. Buenos días, hermanos. Qué bueno que estemos aquí esta mañana. Se los ve muy bien a todos esta mañana. Esta mañana vamos como todos los domingos, a adorar el nombre de nuestro Señor, un Dios poderoso, un Dios omnipotente, un Dios al que si tú crees, tienes vida eterna, perdona todo, pero tienes que vivir de acuerdo a lo que Él dice que tenemos que hacer. Entonces, vamos a agarrarnos de su promesa de que cuando Él está contigo no hay nada que te pueda hacer enfrente, no hay enemigo que pueda contigo. Y por enemigo podemos hablar de pecado, podemos hablar de tentación, podemos hablar de tantas cosas, ¿no? Pero si tú estás con Él, agarrado de su mano, Él tiene el control. Entonces vamos a alabarle a Él, a un Dios todopoderoso. Amén. Poderoso está del lado de nosotros, al enemigo el Señor derribará con alabanzas y panderos y con danzas, las murallas caerán. Poderoso está del lado de nosotros, al enemigo el Señor derribará con alabanzas, con panderos y con danzas, las murallas caerán. El poderoso está del lado de nosotros, al enemigo el Señor derribará con alabanzas, con palmeros y con danzas, las murallas caerán. Ahora vive, y los muros el Señor derribará. Ahora dancen, y la victoria no parará. Ahora vive, y los muros el Señor derribará. Ahora dancen, la victoria no parará. Vamos a alabar todos el poderoso nombre de nuestro Señor. ¿Ok? Todos saben esta canción, que cántenla con nosotros. Poderoso está del lado de nosotros, y al enemigo el Señor derribará con alabanzas, con panderos y con danzas, las murallas caerán.
mis adversarios. Por tanto me regocijo en su salvación. Diré que no hay Dios como mi Dios. Por cuanto me regocijo en su salvación. Diré que no hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor, nuestro Dios. Al que cada día nosotros llegamos ante Él a poner en sus manos y a descargar sobre Él todas nuestras preocupaciones, a pedirle que nos bendiga, que nos cuide, que nos guíe por ese camino, que nos ayude en todo momento. El Señor en su palabra nos exhorta cuando vamos a orar, que no lo hagamos en aquel tiempo, en la Biblia dice en Mateo, como lo hacían los hipócritas en las esquinas de las sinagogas para que los demás los vieran y esperando que así iban a obtener recompensa, y pues no es así. Al Señor le gusta que nosotros entremos en una comunión con Él a solas, que les pongamos nuestra oración en secreto, porque incluso antes de comenzar a orar y a pedirle al Señor, Él conoce las necesidades de nuestro corazón. Y de eso trata esta próxima alabanza. Así que el Señor nos quiere escuchar nuestro corazón y que lo adoremos.
voluntad también. Y aquí el cielo venga aquí, como el cielo que venga aquí. Venga aquí, cielo aquí, venga aquí, venga aquí, venga aquí, reino aquí. Es la gloria por siempre. Amén. Cielo aquí, cielo aquí, cielo aquí. Amén, gloria a Dios. Qué lindo que podamos cantarle a un Dios que conocemos, que nosotros sabemos que Él murió por nosotros, ¿verdad? Pero lo misterioso es cómo así, tantos años de que Él naciera, que Él estuviera aquí, Isaías habló sobre Él de una manera tan exacta, cuando Él en Isaías 53 habla sobre, son las profecías sobre Cristo cuando viene y muere por nosotros, pero no solamente habla sobre Él, habla cómo Él llegó, fue humillado, cómo no fue aceptado, tuvo que nacer en un pesebre porque no tenía lugar, y también cómo Él murió por nosotros. Les voy a leer estos versículos de Isaías 53, que les recomendaría que lo lean completo en sus casas, que dice así, en el versículo número 4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y en el versículo 5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Entonces, para Él no hay imposible. Él no solo te perdona los pecados, Él te cura las enfermedades, te cura las adicciones, te transforma. Y nosotros confiamos en un Dios vivo, en un Dios que está
en todo momento en control. Lo único que tú tienes que hacer es creerle a Él y seguir y obedecerle. Entonces es así como tú te ganas la vida eterna. Vamos a cantar esta alabanza alusiva justamente a cómo somos sanos por el poder de su amor. Amén. Tú, victorioso Salvador, digno de adoración, venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sano soy. Tú, victorioso Salvador, digno de adoración, venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sano soy. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertar. Soy sano, soy libre en Jesús. Mañana que la cruz que venció la enfermedad, a Él sea la gloria y el poder. Me han tocado con su mano, he recibido sanidad. Tú, victorioso Salvador, digno de adoración, venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sano soy. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertar. Soy sano, soy libre en Jesús. Mañana que la cruz que venció la enfermedad, a Él sea la gloria y el poder. Me han tocado con su mano, he recibido sanidad. Soy sano, soy libre en Jesús. Mañana que la cruz que venció la enfermedad, a Él sea la gloria y el poder. Me han tocado con su mano, he recibido sanidad. Amén, amén, gloria a Dios. Amén, amén. Amén. Estoy seguro que muchos de nosotros hemos recibido sanidad de alguna enfermedad física. Sin embargo, también hemos recibido una sanidad mucho más grande, ¿verdad? Hemos sido sanos de la enfermedad del pecado. Nosotros como seres humanos tendemos a hacer bien a quien se lo merece. Sin embargo, gracias sean dadas a Dios que no es como nosotros, si no estaríamos todavía en nuestros delitos y pecados. El libro de Romanos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La sangre de Jesús me redimió, perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti,
justicia y amor. Tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará. Tu amor no fallará. Amor, Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo, por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo, por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz. Mi amor, aún sin merecerlo. Inundas con justicia y amor. Tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará. Tu amor no fallará. Oh, Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, Mi amor, aún sin merecerlo, por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo, por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Así es, aún sin merecerlo, Él nos amó y dio su vida por nosotros. Amén. Amén. Están todos bienvenidos. Para los que, como yo, nos quedamos en el primer culto y escuchamos el mensaje del pastor, es un mensaje muy bonito de esperanza que espero que lo disfruten ahora. Vamos a continuar con eso esta mañana. Amén. Qué bueno que podamos confesar, cantar y expresar
lo bueno que es nuestro Señor Jesucristo. En este momento están saliendo algunos niños para sus respectivas clases. Y los que nos quedamos, pues, vamos a disponernos a escuchar el mensaje de la palabra del Señor. La Biblia es el mensaje eterno. Cielo y tierra pasarán, pero las palabras de Dios permanecerán para siempre. Y durante ya varias semanas estamos tratando diferentes mensajes relacionados al libro de Romanos. Hoy llegamos al capítulo 8. Vamos a tener nuestra Biblia abierta entonces en Romanos capítulo 8. Nos vamos a limitar a los primeros 4 versos. Vamos a estar tratando los primeros 4 versículos. Yo les pido que me acompañen en un momento de oración. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Aquí estamos, Señor, delante de ti, reconociendo que te necesitamos, reconociendo una vez más que sin ti nada podemos. Ayúdanos, Señor, a vivir bajo tu sombra en humildad, reconociendo, Señor, que en ti somos fuertes, que en ti somos victoriosos. Y ahora que abrimos tu palabra, queremos suplicarte, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que la guíe, que nos pueda, Señor, dar la enseñanza y la verdad necesaria para nuestras vidas. Oramos agradecidos, sabiendo que tú eres Rey, soberano, grande y poderoso. Oramos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hoy estamos entonces en el capítulo 8 de Romanos. Nuestro tema, si lo pueden ver ya en la pantalla, se titula así: ninguna condenación. Ninguna condenación. Y esto va enlazado a lo que la semana pasada estuvimos compartiendo acerca de las luchas y las batallas a las que el apóstol Pablo se enfrentó. Ustedes recordarán que Pablo, como seguidor de Jesucristo, abrió su corazón, obvio, guiado por el Espíritu de Dios, para expresar el deseo que él tenía de agradar a Dios, pero al mismo tiempo el conflicto de enfrentarse a una naturaleza que todos tenemos, esa naturaleza caída, esa naturaleza pecaminosa. Y Pablo decía: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Tengo ganas de agradar a Dios, tengo deseos. Desde que lo conocí, tengo la presencia de su Espíritu y me mueve a querer hacer las cosas bien. Pero ¿qué sucede? Hay algo dentro de mí que me lo impide, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Esas eran las palabras que revelan el gran conflicto, la gran lucha, la gran batalla por la que estaba atravesando el apóstol Pablo. Y que en un sentido el Señor ha permitido que eso se plasme en su palabra para que nosotros ahora en tiempos modernos podamos identificarnos y darnos cuenta que son batallas, son luchas similares a las que vivimos en el día de hoy. Una persona que quiere agradar a Dios porque lo ha conocido, pero al mismo tiempo se encuentra con una situación que hay una naturaleza que lo impide, que lo invita muchas veces a desobedecer y a vivir de espaldas al Creador. Esa batalla, Pablo la culmina con una frase que muestra el desgarro, el dolor en el que se encontraba. Termina diciendo: miserable de mí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Así fue culminando Pablo esta expresión de esta batalla. Pero lo hermoso y lo maravilloso que eso no queda allí, en simplemente expresar el dolor y el quebranto de vivir constantemente en esa lucha y en esa batalla. ¿Saben qué es lo maravilloso? De que a continuación el apóstol Pablo nos da una salida, nos da una respuesta, nos da una solución a la gran lucha que tenemos. Y él lo dice así: gracias doy a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo nuestro Señor. Quien va a resolver esta situación, este conflicto, esta batalla, es nuestro Señor Jesucristo. Él lo va a decir: gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Y eso es un aspecto importantísimo. Nosotros partimos de la premisa que en Cristo somos salvos,
que en Cristo hay libertad, que en Cristo hay paz, que en Cristo hay perdón, que en Cristo hay vida nueva, que si tú quieres verdaderamente empezar a vivir una vida hermosa y preciosa, necesitas que Cristo gobierne tu corazón. Y por eso que el camino se comienza reconociendo y aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero es evidente que a pesar de esa determinación, la lucha continúa. Se mantiene ese conflicto, esa batalla, porque por naturaleza somos así. Somos descendientes de Adán y por lo tanto tenemos el germen del pecado en nosotros. Recuerda, nuestro primer gran enemigo, ¿sabes quién es? Nosotros mismos. Tu primer enemigo eres tú. Tú eres tu primer enemigo. Pero no podemos negar que existen otros enemigos. Y la Biblia lo enseña, como es el mismo Satanás, que en una parte dice que él se encarga de lanzarnos esos dardos de fuego, los dardos de fuego del maligno. Si tú le sumas al hecho de que por naturaleza somos pecadores, le sumas que hay un enemigo que quiere vivir atormentándonos, apartándonos, separándonos de Dios, y que constantemente nos va a tirar sus dardos. ¿Para qué? Para que tú pienses cosas malas, para que tú tengas pensamientos obscenos, lujuriosos, para que tú tengas actitudes egoístas, para que tú tengas sentimientos hostiles, para que de un momento a otro te invaden cosas raras, extrañas contra alguien. Empiezas a odiar, empiezas a maldecir, empiezas a querer, a desechar a ciertas personas. Eso viene muchas veces por la influencia del diablo, que se aprovecha de nuestra naturaleza pecaminosa, y todo eso suma precisamente para entrar en esa gran batalla. La pregunta es, ¿cómo lo rompemos? ¿Cómo rompemos esa esclavitud? Pablo lo dice, la Biblia lo dice. Esta esclavitud se rompe por medio de Jesucristo. Aquel que venció la muerte, aquel que ha resucitado, está vivo y tiene el mismo poder para nosotros darnos esa libertad que nos puede estar teniendo atrapados, esclavizados. La lucha es continua. Permíteme ponerte un ejemplo. ¿Alguna vez has visto a un alcohólico? ¿Conoces a un alcohólico? O tal vez tú has tenido problemas de alcohol. El alcohólico sabe que ha reconocido su problema, las dificultades que va a tener, el riesgo de perder su familia, de perder esposa, de perder hijos, de por causa del alcohol perder hasta su prestigio, su trabajo, de quedar en la ruina. Entonces, como reconoce que tiene ese problema, decide dejar el alcohol. Y varios días no bebe alcohol. 10 días, 15 días, 20 días, 30 días. Pero por ahí se le presenta una tentación y vuelve a caer. Y está en esa batalla, y está en esa lucha. Y es su desgarro de querer verse libre de ese vicio. Lo mismo podríamos decir de la persona que vive atada o esclavizada de la pornografía. ¿Cuánta gente ha hecho de la pornografía un hábito? Y viven presos de eso, de poder satisfacerse sexualmente a través de una serie de imágenes que ahora están al acceso libre, no solamente en un computador, sino en el mismo teléfono. Y la lucha por quererlo dejar, sabe que esto lo tiene dominado, sabe que lo tiene atado, pero no puede. La lucha constante. ¿Y qué decir de aquel que lucha con su mal genio? ¿Usted conoce a un mal geniado? Porque aquí no hay mal geniados, ¿eh? Aquí todos somos de buen carácter, de buen genio. Pero hay gente que está luchando con su mal genio. Hay gente que lucha con su mal carácter. Hay gente que lucha con esa tendencia que tiene de mentir. Esa tendencia que tiene a los celos. Esa tendencia que tiene de la envidia. De la noche a la mañana le invade un sentimiento de envidia con otras personas y se vuelve un envidioso. Y tiene que luchar, sabe, como creyente, como hijo de Dios, eso está mal. Pero ahí está, envidioso, celoso, resentido, molesto y fastidiado. En pocas palabras, querido hermano, es una lucha continua, es una lucha constante. Y Pablo nos ha expresado eso en los versos finales del capítulo 7. Inclusive, hablando de esta batalla, de esta lucha, algunos cristianos están molestos con Dios. ¿Saben por qué? Porque le han pedido a Dios que les quite las tentaciones, les quite las luchas, y no se las ha quitado. Y piensan que tiene que haber un momento en su vida que las luchas desaparecen y que ya no van a haber tentaciones. Pues te digo,
querido hermano, que si estás orando así, estás perdiendo el tiempo. Porque el cristianismo no es eso. El cristianismo, hasta que te mueras, o si el Señor te lleva antes, es una constante lucha, una constante batalla. Vas a estar expuesto constantemente a una serie de tentaciones. No va a llegar el punto en que tú digas, yo ya no soy tentado. No va a llegar el punto en que tú digas, yo ya no tengo luchas. Si dices eso, estás engañándote a ti mismo. Porque las luchas las tendremos para adelante. Ahora, lo importante a todo esto es que frente a esas batallas, frente a esos conflictos, nosotros el día de hoy podemos afirmar que no hay ninguna condenación. Por eso nuestro tema es no hay condenación, no hay condena. Tú puedes estar luchando, tú puedes estar siendo tentado, tú puedes inclusive haber fracasado, pero eso no quiere decir que estás condenado. Una cosa es fracasar, una cosa es fallar, una cosa es luchar y otra cosa es estar bajo condena. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Miren ustedes, querido hermano, aquí hay una gran verdad que yo te invito a que digas amén, ¿no? No hay condena. Puede haber lucha, puede haber conflicto, puedes estar tentado, puedes haber caído, pero no hay condena. ¿Sabes por qué? Porque ya en Jesucristo hemos sido librados. Porque ya en Jesucristo hemos sido rescatados. Y me gusta cómo comienza este versículo. Comienza con esa palabrita, ahora pues. Ahora. Una palabra que a veces nosotros la entendemos de manera distinta. Cuando alguien me dice, después que yo le he pedido algo, ahora se lo doy. Yo tengo que preguntar, ahora para ti, ¿a qué horas es? ¿No? Ahora puede ser dentro de 2 horas, dentro de 3 horas, al final del día. ¿A qué horas es para ti ahora? ¿No? A otros hay que decirle, ahorita. Ahorita es ya. ¿No? Right now, al toque, ¿no? Inmediatamente. Y es interesante que aquí en este versículo la palabra ahora pues tiene una doble connotación. En primer lugar, tiene que ver con aquello que finalmente recibes. Que ahora por fin llega lo que te prometieron. Ahora. Es como cuando un padre le hace un regalo a su niño pequeño. Esos niños que les gustan recibir regalos, 4 o 5 años. Pero el padre le dice, no lo abras sino el día de tu cumpleaños. Y para su cumpleaños faltan 7 días. Y ese niño al día siguiente va a estar preguntando, ¿ahora lo puedo abrir? No, el día de tu cumpleaños. Pasa el otro día, ¿ahora ya? No, el día de tu cumpleaños. Y cuando llega el día de su cumpleaños, por fin, ahora, por fin. Después de haber esperado, ahora puedo abrir ese regalo. Es decir, finalmente. Ese es un primer concepto que nosotros podemos sacar de este ahora. Porque acuérdense, Pablo ha estado hablando de sus batallas, de sus luchas, de sus conflictos, de que quiere agradar a Dios y no puede. Ahora pues, finalmente, después de esas batallas, después de esas luchas, encuentro una gran verdad. La otra connotación de la hora es que la hora viene antes de lo que pensabas, de manera inmediata. Es como, por ejemplo, volviendo al ejemplo del padre con el hijo, un padre ya tiene un hijo mayor, adulto, que está pasando por una serie, una situación muy difícil económicamente. Y el padre, ya anciano, decide adelantarle algo de dinero antes de morir, como parte de su herencia. Y le dice, hijo, yo sé que tú estás pasando por problemas. Ahí te regalo $5,000 para que los utilices ya. Ese hijo no lo esperaba. Ahora le llegó ese regalo, de inmediato, para hacerle uso. Entonces vemos pues que el doble sentido nos lleva a ese concepto, es decir, finalmente ahora o de manera inmediata nosotros no tenemos ninguna condenación. No hay ninguna condenación. ¿Sabes qué significa esto? Que nuestra salvación es completa. Que no tienes que esperar más, no tienes que hacer más. Es completa. No tenemos condenación. En la religión oficial que yo nací, la religión católica, en donde yo hice de todo, hasta me cachetearon,
¿no? La confirmación, la comunión, participé de todo lo que había que hacer. Yo recuerdo bien que se planteaba un tipo de salvación que no era tan completa, que debía ser completada con algunas buenas obras. Tal es así que existe el concepto de que a un niño hay que bautizarlo desde pequeño, por si por esas cosas de la vida muere, se va al limbo, como que fuera un lugar intermediario. O también se habla de que cuando uno muere va al purgatorio, y en el purgatorio uno va purgando sus penas, y que las familias, los amigos que quedan en vida pueden hacer ciertos ritos, ciertos rituales, y pagan para que de esa manera su alma vaya purgando penas. En otras palabras, como que hay que resolver, como que todavía no está completa la situación. La Biblia no te dice eso. La Biblia lo que te dice es que nuestra salvación es completa, por eso que dice que no tenemos ninguna condenación, que nosotros vamos directamente a la presencia de Dios. Pablo lo decía en una de sus epístolas: ¿cómo yo deseo partir y estar con Cristo? Era uno de sus anhelos, porque sabía que después de su muerte iba a la presencia de Dios. ¿Qué nos enseña esto? Que los que mueren en Jesucristo tienen la salvación completa, no hay ningún tipo de condenación. Y la Biblia lo sustenta en estas palabras. El autor de Hebreos dice: porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El Señor cuando perdona, perdona. El Señor cuando salva, salva. El Señor cuando te dice yo no te condeno, ya no te condena. Y hay muchos ejemplos en la Biblia, no solamente este versículo. Hay una serie de historias que revelan en el ministerio que hizo nuestro Señor Jesucristo, cómo cuando una persona se acerca a Él le da el perdón y le da la salvación. Cuando la persona es sincera y honesta y de corazón se ha arrepentido y ha confiado en Él le salva y ya no lo condena. Ejemplo, permíteme mencionarte 3 o 4 ejemplos. La mujer adúltera. ¿Te acuerdas de la mujer adúltera? Dice que fue sorprendida en el mismo acto del adulterio. Yo no sé cómo hicieron para sorprenderla. De repente la estuvieron siguiendo, estuvieron mirando, tenían algún tipo de tecnología que no la tenemos ahora para espiar a los adúlteros, pero fue sorprendida en el mismo acto del adulterio. Y fue interesante que los fariseos se la llevaron a Jesús para ver qué hacía Jesús, porque la condena era apedrearla por tal acto. Y Jesús dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra. Entonces la gente se fue alejando porque todos empezaron a dar cuenta de su condición y que no estaban en la capacidad de poder arrojar una piedra. Y dice el relato bíblico, escuchen esto: enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y miren la pregunta: ¿ninguno te condenó? ¿Condena? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces, ¿sabes lo que dice Jesús? Ni yo te condeno. Ve en paz. Eso es lo que hace Jesús. Él perdona y después ya no condena. Otro caso, Zaqueo, jefe de los publicanos, un personaje odiado por el pueblo y había hecho mucha riqueza. Jesús, al verlo allí puesto en un árbol, te invita y le dice: Zaqueo, voy a tu casa. Inmediatamente eso despertó la murmuración y el comentario de la gente y decían: él ha entrado a posar con un hombre pecador. Permítame un paréntesis aquí. Yo te invito, como creyente en Cristo, a que te acostumbres a ir a casa de pecadores. Yo creo que necesitamos que nos vuelvan a decir: andas con pecadores. A veces nosotros nos volvemos muy santos. Nos encerramos en nuestra cúpula de santidad y no estamos pensando en el pecador que necesita la influencia de aquellos que aman a Dios y que conocen a Cristo. Ojalá que nos vuelvan a decir: eres amigo de bebedores, eres amigo de pecadores, como se lo decían a Jesús. Y Jesús dice que llegó a la casa, entró a la casa de este pecador, como decían. Inmediatamente Zaqueo fue tocado por el Señor. Y dice: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes se lo doy a los pobres, la mitad. Y si en algo he defraudado a alguno, te lo devuelvo cuadriplicado. Porque se ve que Zaqueo era un estafador, de esos buenos. Y ahora él está dispuesto a devolver
y de manera cuadriplicada. Pero noten, ¿a dónde vamos? ¿Qué hace Jesús con un personaje así? Jesús dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Qué está haciendo Jesús? Le está dando la salvación. Y una persona que es salva es una persona que no está condenada, por cuanto también es hijo de Abraham. Y luego Jesús agrede que Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso que Romanos va a decir, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan del hombre que estaba muriendo al lado de Jesucristo, ahí en la crucifixión? Uno de ellos lo injurió, lo insultó, le dijo de todo. El otro estaba arrepentido. Y en un momento de arrepentimiento le dice a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dice Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A dónde lo lleva? Al cielo. ¿A dónde lo lleva? La presencia de Dios. No lo condena. No hay condenación para los que confían en Jesucristo. No hay condena para el que decide poner toda su confianza en Jesús. Y termino con una de las historias más hermosas de la Biblia. El hijo pródigo. El hijo pródigo se fue de la casa. Se metió en grandes dificultades. Desperdició su vida de una manera desenfrenada. Terminó comiendo comida de cerdos. Terminó en una pocilga. ¿Y sabes qué dijo? Me levantaré e iré a mi padre. ¿Y qué hizo el padre? Lo recibió con los brazos abiertos. No lo condenó. No lo apartó. Lo recibió. Un hijo de Dios que puede haber abandonado, que puede haber caído, que puede haberse metido en lo que se haya metido, pero que puede decir, voy a mi padre, es porque tiene conciencia de la presencia de Dios. Porque tiene conciencia que Dios está con él y él está dispuesto a ir, reconociendo su pecado, reconociendo su maldad, puede decir, iré a mi Padre. Entonces, esto nos afirma, queridos hermanos, que hay un camino, hay una salida. En medio de nuestras luchas, es bueno entender, ok, yo puedo estar luchando, yo puedo estar siendo tentado, puedo haber caído, puedo haber fracasado, pero hay algo que tengo que tener bien claro, no estoy condenado. No hay condenación. Pero para quienes no hay condenación, aquí vale la aclaración. Esto no es para todos. ¿Quiénes no están condenados? El versículo bíblico lo dice. Los que están en Cristo. Esa es, diríamos, la acotación importante. Los que están en Cristo no tienen ninguna condenación. ¿Qué quiere decir esto? Que hay gente que no está con Cristo. Que hay gente que está fuera de Cristo, que habrán podido nacer en una religión, que podrán creer en Dios, que podrán tener muchas ideas lindas y cristianas, pero si no se han arrepentido reconociendo a Jesucristo como Señor y Salvador, no están en Cristo. Para estar en Cristo hay que acudir a Él, pidiéndole, Señor, sé mi Salvador. Cuando uno hace eso, el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Y ahora que viene el Espíritu Santo, ya uno empieza a vivir en esa lucha. Porque ahora se encuentra mi naturaleza pecaminosa y ahora tengo la presencia del Espíritu Santo. Yo recuerdo cuando vine a los pies del Señor, yo empecé a tener esa lucha y decía, ¿qué pasa? Antes yo no tenía problemas. Antes, cuando uno está en el pecado, uno no está pensando qué es bueno y qué es malo. Pero ahora que viene la presencia del Señor, ya las cosas cambian. Y uno empieza a discernir y a darse cuenta que estando en Cristo, uno nace a la familia de la fe. Uno empieza a darse cuenta que Dios empieza a obrar y a implantar una serie de valores y conceptos que nos llevan fundamentalmente, ¿sabes a qué? A agradar a Dios. Uno no está pensando ya en sí mismo, en qué me gusta a mí, qué me agrada a mí, qué pienso yo, cuál es mi filosofía. Ahora yo empiezo a pensar, ¿qué le agrada a Dios? ¿Qué exalta el nombre de Dios? ¿Qué puedo hacer para que Dios se lleve la gloria? ¿Qué puedo hacer para que Él pueda ser reconocido? Y lo interesante de todo esto, queridos hermanos, ¿saben qué es? Cuando uno mira todo el capítulo 8, el primer versículo comparado con el último. El primer versículo dice que no hay ninguna condenación. ¿Y saben qué dice el último? El último dice que no podrá haber nada que nos separe. Nada nos separa. Por eso que cuando nosotros pasamos por nuestras luchas, no es que Dios esté enojado.
No es que Dios está molesto, no es que Dios nos va a condenar, no es que Dios nos va a separar. Por eso, quienes están en Cristo nunca van a perder la gracia y el amor de Dios. No hay tal cosa como que Dios te salva ahora y que porque te portaste mal mañana te dice ya, te quito mi salvación. Te separo, ya, tú no me sirves, tú no me eres útil, tú no me estás agradando, por lo tanto te separo. Pues no es así. La Biblia dice en este capítulo que no hay condenación y no hay separación. Ni te condena ni te separa. Hay lucha sí, hay batallas sí, hay caídas sí, pero no hay condena, no hay separación. Un ejemplo muy simple. Un padre que está viendo a su niño crecer y ya está en los 11, por cumplir un año, y que está dando sus primeros pasos. El padre se emociona al ver que el niño está aprendiendo a caminar. Un padre normal, porque también hay padres locos, no creo que azote y castigue al niño porque se cae, porque está aprendiendo a caminar y se cae. No lo castiga porque a la primera no salió corriendo. Sería de loco esperar una cosa así. Pues lo mismo hace Dios. Él sabe que tú luchas. Él sabe que tú estás batallando. Él sabe que estás tropezando, pero te está dando la mano y la oportunidad para que te arrepientas y vuelvas una vez más al camino de Dios, porque no hay condena para los que están en Cristo Jesús. La clave es la preposición en. Hay que estar en Cristo, y para estar en Cristo hay que reconocerlo como nuestro Señor y Salvador y que el Espíritu Santo more en nuestro corazón. Lo que sí es importante, una pequeña y gran advertencia. Si bien es cierto, no hay condenación, también es cierto que puede pasarnos que como cristianos, habiendo conocido a Cristo, estemos con ese, diríamos, resucitar de la vieja naturaleza y estemos pecando de manera deliberada, así con ganas, a propósito. Acuérdense que ahora tenemos dos naturalezas, la del Espíritu Santo y la vieja naturaleza. Lo importante va a ser a quién tú alimentas, a quién tú atiendes. Si tú le vas a dar más importancia y más valor a la nueva vida que tienes en Cristo, esa vida se va a ver fortalecida, se va a ver fuerte y firme. Pero ¿cuál es la advertencia que yo quiero darles? La advertencia es que como todo padre que ama a su hijo, si tu hijo es insolente contigo, si tu hijo de manera deliberada te falta, ¿tú qué vas a hacer? Lo vas a disciplinar. Pues Dios también hace lo mismo con nosotros. Cuando de manera deliberada nosotros faltamos a Dios, Él nos va a disciplinar. Si no, recuerden estas palabras, están escritas en el libro de Hebreos, que dice así: y habéis ya olvidado la exhortación de cómo a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Pero una vez más, una cosa es ser disciplinado y otra cosa es ser condenado. Son temas totalmente diferentes. Tú podrás ser disciplinado, castigado, pero no estás siendo condenado. No desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota, palabra que no nos gusta, decimos Dios es amor, siempre creemos que Dios no va a pasar todo por alto, ¿no? Dios dice acá, azota a todo al que recibe por hijo, si soportáis la disciplina. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se nos deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si tú no quieres que Dios te discipline, estás dudando de ser un hijo de Dios. Porque todo hijo de Dios que es amado por Él, y Él nos ama tanto que nos va a disciplinar. Pero ¿sabes qué? No nos va a condenar. Eso es lo importante. Vamos a estar en una batalla, vamos a estar en una lucha, vamos a caer, vamos a fracasar, pero no vamos a estar condenados. Y aquel creyente que está pecando a propósito, como hizo el hijo pródigo, ¿qué va a hacer el Señor? En su amor lo va a disciplinar. Y esa disciplina va a servir para el arrepentimiento,
y para que nuevamente vuelva a los caminos del Señor. ¿Amén o no? Que Dios realmente siga obrando en nuestra vida. Yo sé que no nos gusta eso. Siempre tenemos el concepto Dios es amor, y pensar en un Dios que disciplina a veces como que nos causa escozor. Pero sin embargo, todo hijo, tú como padre que amas a tu hijo, lo vas a disciplinar. De la misma manera, Dios que nos ama, nos va a disciplinar cuando nosotros estamos testarudos, cuando estamos con ganas de seguir haciendo lo que a Él no le agrada, Él nos va a disciplinar. Pero no nos va a condenar. Ese es diferente. Nuestra salvación está asegurada, estamos en Cristo, somos sus hijos. Ahora, la pregunta que sigue es, ¿por qué no estamos condenados? El pasaje lo dice, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué dice aquí? ¿Sabes qué dice? Que hay una ley que es del Espíritu. ¿Cuál es esa ley del Espíritu? El Espíritu Santo que mora en tu corazón, el poder del Espíritu. ¿Y sabes cómo eso se puede activar, hermano? Te doy una palabrita nada más. Orando. No hay otra forma. ¿Por qué nuestras vidas a veces están frías? ¿Por qué estamos débiles espiritualmente? ¿Sabes por qué? Porque no oras. La falta de oración es la que debilita el obrar del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y Pablo dice aquí en este versículo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Entonces, ¿cómo puedo yo ejercer la ley del Espíritu? Activando la obra del Espíritu Santo en mi corazón. Y si nosotros no hablamos con Dios, si nosotros no oramos, ¿te has dado cuenta cómo el diablo se aprovecha de nuestros pensamientos? ¿Tú por qué crees que para muchos cristianos las reuniones de oración son aburridas? Qué aburrido. Más les atrae un concierto donde uno va a disfrutar de música cristiana y todo lo demás, que una reunión de oración. Una vez vi una fotografía. La fila para entrar en un concierto, larguísima. La fila para entrar a la reunión de oración, 3, 4 personas. Es que es así. Y el diablo nos va guiando en ese sentido, a hacer pensar que nosotros podemos, nosotros lo hacemos, nosotros en nuestra fuerza, y estamos perdiendo calidad espiritual. La única manera de poder ser vencedores y poder derrotar esa lucha, esa batalla, es, querido hermano, orando. Yo recuerdo la primera vez que oré. Siempre me acuerdo, porque fue penoso para mí. Yo había aceptado a Jesucristo como mi Señor y Salvador un lunes, en una semana en donde iban a haber prédicas todas las noches en la iglesia donde acudí. El lunes tomé mi decisión, acepté a Cristo, todo bonito y maravilloso. Vuelvo a ir a la iglesia el martes. Al día siguiente voy a la iglesia. Y no sé, por ahí alguien me identifica, parece que me había visto el día de ayer. Arturo, me llama, ven. Y me lleva por atrás del templo y veo ahí un grupo de muchachos, todos en un círculo, orando. ¿Qué hacen? Vamos a orar. Claro. Sí, ven, vamos a orar. ¿Y qué vamos a orar? Vamos a orar para que el Señor bendiga la prédica de esta noche y que las almas se conviertan, que las personas que asistan acepten a Cristo y salgan convertidas como hijos de Dios. Yo sudaba, hermanos, porque no sabía qué iba a decir. Me lanzaron, vamos a orar y horas. Yo veía que empezaban, orar, y me iba llegando. Yo decía, ¿y ahora qué hago? ¿Qué digo? Dije, Señor, ayúdame, sácame de este apuro, ¿no? Va a ser vergonzoso que me quede mudo, ¿no? Y que diga paso, ¿no? El siguiente. Y me acuerdo lo único que yo hice fue copiar. Me copié 2 o 3 frasecitas que había escuchado por ahí y las dije yo igualito. Esa fue mi primera oración. Pero fue el comienzo. Y te vuelvo a repetir, querido hermano, la única manera de vencer la ley del pecado es por la ley del Espíritu. Y para nosotros ejercer la ley del Espíritu es orando. Aquí en nuestra iglesia tenemos reuniones de oración. Y para alguna gente esa reunión es aburrida. Oramos los martes, los jueves, a las 6 de la mañana y los sábados a las 8 de la mañana para que te levantes un poquito más tarde, ¿no? Los miércoles a las 7 de la noche hay tiempo de oración. Si no puedes estar en esas reuniones, yo te insto a que ores de manera personal, a que busques a Dios.
Porque si queremos la victoria, si queremos la bendición, si queremos almas convertidas, si quieres bendición para lo que tú tanto anhelas, tanto deseas, busca a Dios. Tú mismo tienes tu carga, tú mismo tienes tu lucha, tú mismo sabes por lo que estás sufriendo y por lo que estás padeciendo. ¿Sabes cómo lo vas a resolver? Buscando a Dios. Busca a Dios, prueba al Señor y el Señor no te va a fallar. El Señor es fiel, el Señor es poderoso para hacer su obra, pero hagamos esa obra, ¿no? Por eso es importante que nosotros veamos este factor clave. Lo otro que menciona el apóstol Pablo está en los versículos 3 y 4. Primero el 3. Si es para mí, dile que no estoy, por favor. El versículo 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es algo también hermoso. ¿Sabes qué nos describe aquí? Que la ley no tiene poder para producir en nosotros cosas buenas o cosas justas. Lo que lo va a hacer es Jesús. Y lo interesante de todo es que la ley, su propósito es demandarnos. Uno mira la ley, uno mira las ordenanzas y uno encuentra ahí, esto tengo que hacer, esto tengo que hacer, esto tengo que hacer. Y nos frustramos. Porque nos encontramos con una serie de reglamentos, con una serie de normas y decimos, ¿esto quién lo hace? ¿O cómo lo hago? ¿Por dónde empiezo? Es como una persona que regaña. Hay veces nosotros nos equivocamos en nuestros métodos de corregir y pensamos que regañando vamos a conseguir las cosas. Sucede lo mismo que con la ley. Pareciera que cuando a ti te dicen una cosa, cuando la ley te dice una cosa, como que despierta en nuestra naturaleza la tendencia a hacer lo opuesto, lo contrario. Cuando nosotros nos regañan, como que la tendencia es hago lo contrario, hago lo que es diferente, ¿no? Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que ese no es el camino. El camino es, como dice ahí ese versículo, Él envió a su propio Hijo. Esa es la forma. Él envió a su Hijo. Dios no envió a un ángel, no envió a un profeta, no envió a un hombrecito que ande por allí. Envió a su propio Hijo para cargar en Él el pecado de cada uno de nosotros. Para que de esa manera nosotros podamos ser libres. Toda mi culpa, todo mi pecado, toda mi falla fue puesto en Jesucristo. Y ahora que yo vaya a la presencia de Dios ya no tengo condena. ¿Por qué? Porque yo voy a decir, entro porque Cristo está en mi corazón, porque yo acepté a Cristo, porque yo reconocí a Jesús como mi Señor y Salvador. Quiero terminar. Habiendo dicho de que no hay condenación, podemos tener luchas, podemos tener tentaciones, podemos haber caído, podemos inclusive estar pecando deliberadamente, pero si pecamos deliberadamente, ¿qué va a hacer Dios? Nos va a disciplinar, nos va a corregir. Todo eso nos muestra de que para nosotros no hay condenación. Yo quiero terminar simplemente señalando lo siguiente. Y esta mañana uso la palabra para terminar. Bien pude poner como conclusión, ¿no? Pero creo que más va en ese sentido. Lo primero, cuando sufres un dolor físico que dura mucho tiempo y parece empeorar en lugar de mejorar, e incluso parece que puede terminar en muerte, tú vas a empezar a escuchar voces acusadoras que te digan, Dios te está castigando, Dios te está condenando. ¿Sabes qué, querido hermano? Tú diles, error, porque para los que están en Cristo no hay ninguna condenación. ¿Cuántas veces abrumamos a la gente diciéndole, Dios te está castigando? O nosotros nos abrumamos. Eso es castigo de Dios. Dios no te castiga. Dios te salva, Dios te perdona, Dios te ama. Dios no te condena. Podemos sufrir las consecuencias de nuestro pecado, pero condenados no estamos, los que están en Cristo. Por eso que si tú no estás en Cristo, yo te invito a que vengas a Cristo, a que confíes en Cristo. Ese es un primer aspecto. Segundo, supóngase que se siente decepcionado e incluso profundamente agraviado en su matrimonio. Un conflicto matrimonial
muchas veces lleva a que una de las partes se sienta abrumado, aplastado. Yo no sirvo, yo soy el culpable. Inclusive te llegan las voces de culpable, condenado, por ti, solo por ti. Pues ahí es donde nosotros tenemos que recordar este verso bíblico. Te tienes que acordar de que si bien es cierto eres pecador, que si bien es cierto tal vez fracasaste ahí en la relación, pues Dios no te condena, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y en tercer lugar, ¿qué vas a hacer si tu hijo te rompe el corazón? ¿Qué haces? Inmediatamente nosotros empezamos a buscar culpables. Y el primer culpable soy yo. Yo soy el culpable por mi culpa, esto pasó por mí, por mí, por mí. Y es probable que eso después se tenga que revisar, evaluar. Y muchas veces nos entra el sentimiento de condena, de fracaso. Ahí una vez más, yo te invito a que recuerdes esta palabra de Dios que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Uno podrá encontrar razones y causas, pero Dios no me condena. Él me va a dar los recursos y la capacidad para resolver el problema, pero no me condena, no me aparta, no me separa. Sigo siendo amado por Dios. Tú podrás haber caído lo más profundo, lo más hondo, pero sigues siendo amado por Dios. Si estás en Cristo, sigues siendo amado por Dios. Ahora, si no estás en Cristo, yo te invito a que verdaderamente des ese paso, tomes esa determinación de decirle, Jesús, ven a mi corazón. Por eso termino con este verso bíblico. Verso tan conocido, pero que tiene mucha relación con lo que nosotros hemos hablado el día de hoy. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él, ¿qué pasa? No es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si hay alguien que nos ama y que no te condena, es Dios. A veces nosotros somos muy duros con nosotros mismos, nos aplastamos, o somos muy duros con el otro. Lo aplastamos, lo hundimos, lo derrumbamos, lo acusamos. Pero acuérdate, si estás en Cristo, si eres de Cristo, no hay condenación. Y eso es lo maravilloso. Los que están en Cristo no están condenados, no están apartados ni están separados. Gozan de la libertad gloriosa del Hijo de Dios. Por eso que Pablo puede concluir diciendo, gracias doy a Jesucristo, porque si bien es cierto, tengo una batalla, tengo una lucha, pero también tengo que admitir que en medio de mi lucha, Dios no me ha botado, Dios no me ha desechado, ni me condena. ¿Por qué? Porque soy de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a tener un momento de oración. Vamos a suplicarle al Señor que Él nos fortalezca en esta verdad, gran verdad. Tal vez el día de hoy, más de uno se siente condenado por muchos motivos. Pero tal vez es porque tú no tienes a Cristo, porque nunca le has dicho a Jesús que Él venga a tu corazón. Y tal vez este puede ser tu oportunidad. Si tú nunca le has dicho a Jesús que venga a tu corazón, pídele. Si tú me estás viendo por internet, ahí donde tú estás, dile, Señor, yo quiero que tú vengas a mi corazón. Porque esta promesa es para los que están en Cristo. Ahora, si tú estás en Cristo y estás luchando, pues gloria a Dios. Pídele al Señor fortaleza. Solamente evalúa que no estés cayendo en pecados deliberados. Porque si es así, como hijo de Dios, Él te va a disciplinar. Y ahí es donde uno tiene que ser honesto delante de Dios. ¿O estoy luchando o estoy siendo disciplinado? ¿En qué estoy? Lo importante es que en Jesús no estamos condenados. Padre, gracias. Porque si bien es cierto, en los capítulos anteriores, tú nos hablabas y nos confrontabas con nuestro pecado, con nuestra carnalidad, con nuestra situación de haber muerto ante ti por causa del pecado. Pero ahora, Señor, qué gloriosa esperanza,
Qué hermosa verdad, que los que están en Cristo ya no tienen condena. Qué maravilloso, qué alegría saber que los que están en Cristo no van a ser separados. Por eso, Padre, como hijos tuyos, que estamos en ti, que tenemos la presencia del Espíritu, pedimos, Señor, que nos des fortaleza. Y para eso necesitamos orar. Para eso necesitamos que ese Espíritu Santo, Señor, nos persuada en cada momento, en cada instante, para hacer lo que a ti te agrada. Ayúdanos, bendícenos. Líbranos de vivir bajo la sombra de la condena, de sentirnos condenados por todo. Qué hermoso saber el día de hoy que tú nos dices todo lo contrario. Yo no te condeno. Ve en paz. Y esa es la gran verdad que tú quieres refrescar en nuestros corazones. Te alabamos por ello y te damos a ti el honor y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Esta mañana, como parte también de nuestra adoración al Señor, es el tiempo de los diezmos y ofrendas. Yo voy a pedir a nuestros hermanos encargados que por favor pasen aquí. Van a orar y al mismo tiempo van a tener este tiempo para que los hermanos puedan entregar sus ofrendas. Usted que nos está viendo, ahí en pantalla puede ver las formas diversas que existen para hacer este reconocimiento a nuestro Señor. Oremos. Bendito Padre Celestial, te alabamos y te damos tus gracias, Padre, por tu palabra. Vemos que tú no nos condenas, no nos recibes en tus brazos. Hagamos nuestro corazón para que tú, Señor, obres en nosotros. Bendice a mis hermanos que están acá presentes, dales tu bendición. Y también queremos, Señor, poner en tus manos ofrendas y diezmos que hemos de recibir. Tú lo uses para el bien de tu obra. En nombre de Cristo Jesús. Bien, gracias a Dios por este momento, por este tiempo. Nuestro saludo a todos. Esta mañana hay alguien que está aquí por primera vez. A veces por las máscaras yo no puedo reconocer bien. Ustedes han venido por primera vez. ¿Podrían ponerse de pie, por favor? ¿Cuál es tu nombre? Anthony. ¿Son familia? Ok, bienvenido. ¿Cómo supieron de nuestra iglesia? Por internet. Están de visita. ¿De dónde son? De Colombia. Un aplauso para ellos. De Colombia. Muy bien. Que Dios los bendiga. Bendiciones. Parece que voy a tener una agradable interrupción. Muy bien. Cuando digo una agradable interrupción, para que me entiendan los que nos están viendo, es que por ahí me está amenazando el nieto que quiere atacar por aquí, pero por ahí nos va a esperar. Bien, el día viernes tenemos una reunión especial para todas las mujeres. Viernes 29 de octubre. El tema es de la aflicción a la esperanza. Entonces estarán viendo este tema. Me dejó mudo el nieto. Disculpen, hermanos. Bien. Mujeres que marcaron el mundo. Vuelvo a reiterar el aviso. Este viernes a las 7:30 estarán todas las hermanas compartiendo este tiempo especial. Creo que se corrigió la hora y queremos remarcar que va a ser 7:30 de la noche. También quisiéramos invitar a todos los varones. Nos vamos de pesca. ¿Qué les parece? El 6 de noviembre. El costo es $50 que nos cobran por entrar en el barco y $5 por la cañita. Yo la última vez que fui a pescar, le contaba a los hermanos hace muchos años cuando estaba en el Perú, lo único que pesqué fue un resfrío. Nada más. Y vine resfriado, no traje nada, ni un muy, ¿no?
Así que yo espero en esta oportunidad que me vaya mejor. Así que a todos los varones, miren, si somos más de 15, nos pueden dar el barco para nosotros mismos, para nosotros solos. Así que los esperamos, anótense, solo varones, ¿eh? No aceptamos hermanas. El día 6 de noviembre estaremos, desde las 8 de la mañana tendremos que ir a ese lugar. ¿Dónde está el barquito este? Hay una dirección que la vamos a poner después y es importante llegar a tiempo porque nos deja el barco, ahí si no nos espera. Y es solamente por un corto tiempo, no es todo el día, es solamente de 9 de la mañana a 1 de la tarde, nada más. De 9 de la mañana a 1 de la tarde. Así que en ese tiempo estaremos compartiendo allí, estaremos disfrutando no solo del compañerismo, sino a ver qué pescamos, ¿no? A ver qué agarramos ahí. Confirmar hasta antes del 31 de octubre con nuestro hermano Gamal. Ya saben, 31 de octubre es la fecha para confirmar. Muy bien, eso es todo. Pues muchas gracias. Creo que es todo lo que tenemos por ahora. Nuestro deseo a todos nuestros hermanos que nos ven y a ustedes que están presentes es que Dios los bendiga, que Dios les guarde, que tengan un lindo día, una linda semana. Estamos despedidos, hermanos, que Dios los bendiga.